107.5 y realpolitik.fm, compartiendo información con todos nuestros oyentes hasta las 2 de la tarde. Y ahora sí hablar de lo que el gobierno ya promulgó como ley, que es el acuerdo con el FMI. Luego de que el Senado lo aprobara ayer, el gobierno publicó en el boletín oficial el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es la ley 27.668. Nosotros estamos en comunicación con el diputado por el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, y va a estar hablando sobre este acuerdo que hizo el Congreso ayer con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal, diputado Giordano? Buen día, Facundo Quiroga lo saluda. ¿Cómo le va, Facundo? Muy buenos días. Buenos días, gracias por estar ahí. Bueno, reflexiones, diputado, en torno a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que ustedes han mantenido una postura muy férrea en cuanto a la oposición, ¿no?, a este acuerdo. Sí, categórica. Ayer hicimos un acto nuevamente frente al Congreso, Sí. De todo el espacio que venimos convocando a las marchas, que han sido muy grandes, es decir, marchas que del 11 de diciembre del año pasado, el 8 de febrero de este año, la marcha el otro día en el Congreso en Diputados y en el día de ayer, hemos confluido, hemos empezado a dar pie a un movimiento unitario. Bueno, nosotros de Izquierda Socialista, Frente de Izquierda Unidad, hicimos una muy buena elección el año pasado y pusimos esa votación, esa fortaleza que nos dio el resultado electoral para llamar a todas las organizaciones, sean de izquierda o no, pero que sean combativas y confluyamos en un punto que era repudiar el pacto con el FMI y los pagos de la deuda externa. Así que bueno, en el día de ayer hemos hecho un acto de vuelta para denunciar lo que para nosotros es un pacto de más ajuste, más saqueo, más sometimiento, más dependencia, y bueno, y encuentra al Frente de Izquierda Unidad con un montón de organizaciones, la autoconvocatoria de la deuda externa, bueno, personalidades. Ayer, por ejemplo, estuvo Nora Cortiñas hablando en el acto, y eso es muy importante porque marca, digamos, que hay en este caso dos bandos, es decir, en este caso, en un Congreso vallado como en el día de ayer, las senadoras, los senadores, el otro día en diputados, Frente de Todos, macrismo. Podríamos sumar a Milei y Esper porque ellos votan en contra, pero porque piden más ajuste, no porque lo rechazan. Entonces, el voto en contra, categórico, y porque estamos categóricamente en contra también de que sea la única salida a pactar con el FMI, no nos quedaba otra, lo otro era el abismo, lo otro era todos los males que nos podían pasar, cuando todos los males nos vienen pasando por estar atado al Fondo Monetario y pagar una deuda usurera y fraudulenta. Bueno, en el día de ayer volvimos a hacer sentir nuestro reclamo, así que bueno, claro, desde ese punto de vista vamos a seguir adelante con nuestra campaña, con nuestras acciones unitarias y acompañar al movimiento obrero y popular en todas las medidas de lucha que tienen que tomar de ahora en más, porque la verdad que todas las consecuencias de este nuevo pacto son horrorosas para el pueblo trabajador, ¿no? Sí, bueno, parte de la política sostenía lo siguiente, ¿no? O acordamos o hay default, ¿Qué sería un default en estos momentos para la Argentina, no? Porque lo presentan realmente como un monstruo. Sí, es la campaña que estamos acostumbrados a ver, los que tenemos experiencia en esto, y desde los 40 años después de la dictadura para acá, cada vez que se tiene que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, recordemos todos los que se han pedido, porque Argentina está firmando con este acuerdo más de 20 en la historia de nuestro país, y desde que la dictadura con un genocidio impuso un plan económico que tuvo como centro una deuda completamente usurera y legítima, porque esa deuda, cuando cayó la dictadura y arrancó el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, no se cuestionaron no solo los pagos, sino que se reconoció una deuda cuando ni siquiera había registros contables. Esto llevó a un juicio de la deuda encabezada por Alejandro Olmos padre, que ya falleció,
y que eso terminó con un fallo del juez Ballesteros en el año 2000, de que esa deuda era ilegítima, fraudulenta y demás. Se derivó todo al Congreso de la Nación en su momento, para que el Congreso de la Nación tomara una medida reparatoria, soberana, desconociera los acuerdos con el Fondo Monetario, que terminó siendo el argentinazo, una rebelión popular, lo que desconoció los pagos de la deuda. Argentina dejó de pagar por varios años en ese momento, y no nos invadieron, no nos embargaron, esa plata, digamos, gran parte de esa plata pudo ser puesta para los planes de emergencia en su momento. Por eso parece ridículo, risueño, todo este reacomodamiento. No lo alcancé a leer, pero ya tengo los títulos de la carta de los senadores que votaron en contra. Sí. Parecen comentaristas de la realidad, parece que no hubiesen tenido nada que ver, no solo los que están en este gobierno, sino con todos los gobiernos anteriores. El peronismo en el poder, después de que el Frente de Todos se la pasó hablando la herencia de Macri, qué bárbaro, y igualdad contra la derecha, la herencia de Macri, no podemos, terminan ahora arrodillados al Fondo Monetario. Este sector que se despega, Sí. que votó en contra ayer en senador y el otro día en Máximo Kirchner, parecen comentaristas de la realidad, porque dicen, fíjate las conclusiones, acá tengo conclusiones comentaristas, no hay que tropezar con la misma piedra, con esto no se puede crecer, se reacomodan ante una realidad, pero cuando vos le preguntas, pero ustedes se enteraron ahora de que esto ocurrió, y no sabían, no hicieron nada. ¿Algún senadora o senador de esto se los vio en alguna marcha, en alguna movilización? Bajo ningún punto de vista. Ahora, cuando se les pregunta y cuando ellos escriben, ¿había que pactar con el FMI? Ellos dicen que sí. Hay que pagar las deudas, aunque sean odiosas, aunque no hayan ido al pueblo trabajador, sino que la bicicleta financiera. Ellos dicen que sí. Entonces se reacomodan pensando en las elecciones 2023 y sin ninguna salida. Bueno, no hay ningún abismo, efectivamente, no hay ningún abismo. El abismo es a lo que nos han llevado a tantos desastres de todas estas décadas. Por ejemplo, recordemos en los años 90, hablando del peronismo de ahora, porque ahora el peronismo se pone diciendo el peronismo salva al país de las grandes crisis. No, en la década del 90, con Carlos Menem, que tenía el apoyo del kirchnerismo en su momento, se remataron todas las empresas del Estado, YPF, los ferrocarriles, los teléfonos, las empresas de agua y de electricidad, porque se decía que daban pérdidas, que eso iba a permitir a Argentina crecer, que íbamos a tener un montón de dinero, que con ese dinero íbamos a pagar la deuda externa. Resulta ser que la deuda externa pasó de 60.000 millones de dólares a 120.000 millones de dólares. Y después, cuando el argentinazo impuso el no pago y hubo un fallo del juez Ballesteros diciendo que esa deuda era legítima y fraudulenta, Néstor Kirchner reanudó los pagos, convocó a todos los bonistas, que son todos usureros internacionales. Por supuesto que hizo una quita que dicen histórica, pero esos bonos ya no valían nada, y reanudó los pagos. Lo que había impuesto el argentinazo era una medida liberadora, era una medida, digamos, de necesidad y urgencia en su momento. Juan Carlos, y se podría haber hecho una Argentina. Después vino Macri y ahora viene el reconocimiento por parte del peronismo de una estafa. Es una locura. Claro, y previo a este reconocimiento, ¿no? Porque se ¿había lugar para un argentinazo en este contexto? Mirá, lo que hubo es un gobierno de un doble discurso que podría haber hecho otra cosa. Es decir, por ejemplo, estuvimos con Eric Toussaint el otro día, un economista belga, que le mandaron una carta a Alberto Fernández a fines del 2019 diciendo: presidente Alberto Fernández, fíjese que la deuda de Macri es odiosa. El pueblo argentino tiene derecho a desconocerla. Esa plata no fue en beneficio del pueblo. Y después le agregamos nosotros, vino la pandemia. Sí. Vino la pandemia. Y yo te recuerdo que a los oyentes y demás, esto también es interesante porque hubo diputadas, diputados, gobernadores, la CGT, la CTA, diciendo que por lo menos en la pandemia Argentina no pague una deuda usurera. Se pagaron 12.000 millones de dólares en estos 2 años de gobierno. Con esa plata se podrían haber construido 500.000 viviendas
y haber dado trabajo a 2 millones de desocupados. El gobierno nunca intentó, ni el gobierno Alberto Fernández, y estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner, ni el kirchnerismo, que ahora votaron en contra, nunca dijeron Argentina tiene que desconocer una estafa. La CGT, la CTA, los movimientos sociales que apoyan al gobierno, podrían haber hecho una movilización, podrían haber hecho un movimiento para decirle, vamos a decir a los trabajadores, al mundo entero, miren que acá hay una estafa, que la mayoría fue para la bicicleta financiera, para la fuga de capitales, para engordar esa plata a los bolsillos de los usureros. Nada de eso ocurrió. Y la lucha de los pueblos, si uno dice, bueno, el argentinazo, podemos hablar un montón de luchas. En Latinoamérica, por ejemplo, Ecuador, a fines del 2019, hubo un plan de lucha enorme de las comunidades, con las organizaciones indígenas, campesinas y del pueblo trabajador, que impidió que se aplicara un tremendo tarifazo y aumento de las naftas del Fondo Monetario Internacional. Entonces ha habido un montón de desconocimientos soberanos de la deuda y demás. Claro que hay lucha. El otro día una compañera decía, pero si Argentina tenemos experiencia de luchas enormes. Claro. Hemos tirado abajo la dictadura, se hizo el argentinazo, con la marea verde del movimiento de mujeres se impuso el aborto legal. A fines del año pasado, en Chubut, un pueblo movilizado impidió que se aplicara la ley megaminera. Entonces, claro que desde el punto de vista nuestro, con lucha, con movilización, con esclarecimiento y con una política de independencia que no la tiene el peronismo, se podría haber logrado y estamos a tiempo de lograrlo. Y bueno, ahora se pactó con el FMI y vienen nuevos capítulos de esas luchas, ¿no es cierto? Pero hacernos creer el gobierno de que no había posibilidad, que el único camino era el pago de la deuda y pactar con el Fondo Monetario, es bajo todo punto de vista en este capítulo de la deuda horroroso, horroroso, porque estamos hablando, fíjate que Macri y Alberto Fernández coinciden en que esa plata fue a la fuga de capitales. Cuando le hicieron una nota hace poco a Mauricio Macri, dijo sí, eran bancos, ¿no? Usureros, bancos que tenían dudas, iban a poder recuperar sus inversiones entre comillas, ¿no es cierto? Porque eran digamos, apuestas a la bolsa y a la bicicleta financiera. Me pidieron la plata y yo fui a pedirle al Fondo Monetario y se la llevaron. Y eso ocurrió así, o sea, entonces toda la discusión entre peronismo y macrismo es en abstracto, porque en realidad todos terminaron, en gran mayoría, votando este nuevo pacto con el FMI que se lo quieren hacer pagar al pueblo trabajador. Juan Carlos, se viene un nuevo capítulo, decías recién, con resistencia y con lucha en las calles, ¿no? Y no va a quedar otra, o sea, hay muchos trabajadores que, por supuesto, viendo la campaña tremenda, terrorífica, de que no quedaba otra, y aunque no sea este acuerdo, podría haber sido mejor, peor, pero no quedaba otra, lo otro era el abismo, lo otro era el default, lo otro era todos los males que nos decían que podían pasar, no acordando con el FMI y dejando de pagar la deuda externa para invertir en soluciones, digamos, ante los graves problemas capitalistas, están pasando y van a pasar con el FMI, con el acuerdo. El otro día estábamos en un lugar cuando anunciaban lugar público, un trabajador mirando la placa 4,7 de inflación y decían que los alimentos y bebidas, que es lo que más gasta o destina un ingreso, un trabajador o un jubilado, a quien que percibe un plan social, que había sido del 9%, y dijo, pero ¿cómo? ¿No decían que con el acuerdo con el FMI se iban a solucionar los problemas? Ningún problema, y no solo eso, sino que se van a agravar. Por ejemplo, el 60% promedio del tarifazo en la luz y en el gas que se viene, eso es inflacionario. El gobierno acaba de aumentar las naftas, digo el gobierno porque es el que autoriza el precio de los combustibles, arrancó con YPF, después le siguió con la Shell y todas las otras multinacionales, y todos los salarios que quiere disciplinar el gobierno. Bueno, ahora hemos visto salario mínimo vital y móvil, 47% en cómodas cuotas. O sea, cuando la inflación de este año está prevista que puede llegar a ser el 55 al 60%, algunos dicen 65%, y no sería descabellado, porque el gobierno vino mintiendo en todo este tiempo, dijo que iba a ser la inflación el año pasado el 29%,
ahora el 33%. Bueno, eso es un robo salarial enorme, un robo jubilatorio enorme, ni qué hablar de los planes sociales. Argentina pasó a ser uno de los países, digamos, con más niveles de desigualdad social, de pobreza, de indigencia. La canasta familiar para una familia tipo de un ingreso mínimo debería estar en 130, está en 136.000 pesos, como dicen los trabajadores de Atindec. De manera que no hay ninguna recuperación, como dijo Hugo Yasky, como todos quieren decir, qué bárbaro, paritaria del 45%. No, son paritarias a la baja, Sí. y claro que va a haber lucha. Los docentes hicieron paros en distintas provincias en el inicio de clases. Ahora yo estoy viajando hoy mismo a La Rioja y hay un paro de todos los profesionales de la salud de 48 horas porque son salarios miserables, evidentemente, pero hay una traba para luchar, que son la CGT, la CTA. Claro. Tenemos unas conducciones sindicales, digamos, directamente traidoras, porque son las voceras de las patronales, del gobierno, en el movimiento obrero, y por eso es tan importante también que surja, como ha surgido el Plenario Nacional de Sindicalismo Combativo, que ha apoyado estas marchas, que son los que luchan todos los días. Bueno, ahí están los ferroviarios del Sarmiento, con el Pollo Obrero, Mónica Slotauer y demás, que están luchando también, las compañeras y compañeros del SUTNA, de los UTEBAS combativos, de ADEMI. Bueno, también nuclear y dar fuerza al sindicalismo combativo contra la burocracia sindical es clave para acompañar al movimiento obrero en todas las luchas que vendrán contra las consecuencias del pacto con el Fondo Monetario, ¿no? Giordano, muchas gracias, gracias por estos minutos. No, gracias a nosotros, a ustedes, de parte nuestra, digo, de Izquierda Socialista, del Frente de Izquierda Unidad. No, muy amable y gracias por la entrevista. No, por muy favor. Buenos días. Gracias, buen día. Diputado por el FIT, Juan Carlos Giordano, manifestando la postura de la izquierda en contra de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.